Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta charla que vamos a tener en el día de hoy, dándole continuidad a un programa que tenemos de promover temas de interés, temas que son técnicos, que normalmente no tenemos acceso aquí en República Dominicana con expertos de nivel. Pues comenzamos hace un tiempecito ya, este año. Esta sería la cuarta charla que tenemos sobre el tema de medición de gases. En el día de hoy tenemos al señor Jesús Rubalcaba, que nos va a estar hablando sobre lo que es la metodología en la toma de muestras de gases, porque una de las situaciones que estamos viendo mucho es que las personas no saben utilizar de manera apropiada los diferentes tipos de medidores y confían en que están haciendo la medición de manera correcta y no necesariamente está pasando así. Vamos a comenzar puntual, vamos a arrancar con la exposición del Señor Jesús. Al final vamos a tener 10 minutos para preguntas. Cualquier pregunta que vaya surgiendo durante la charla la pueden escribir en el chat y nosotros vamos al final a ir respondiéndole. Esta charla va a ser grabada para fines de luego publicarla en las redes sociales de las empresas y en algunos canales de YouTube para que les sirva a las personas que no han podido conectarse. Muchísimas gracias y dejo ya a Mr. Jesús. Hola, buenos días a todos. Antes que nada, gracias por atender esta invitación de Safety Stream. Esperamos que la información que proporcionemos en esta charla sea útil para todos ustedes. Simplemente puse la cámara nada más para presentarme, para dar los buenos días. La voy a quitar porque luego las transmisiones se empiezan a entrecortar. Pues para tener una comunicación más plana, más correcta. Voy a cerrar la cámara y voy a Por aquí dar salí, paso a la maestro. presentación. ¿Perdón? Póngame. Recordatorio a todos, por favor, cuando ¿Pueden ver ingresen, mutense. mi pantalla? Sí, Ok, correcto. Bueno, pues entonces comenzamos. Este tema es un tanto cuanto polémico, corto realmente, y por lo tanto creo que es importante mencionar algunos puntos y algunos factores que hay que considerar antes de entrar de lleno en el tema de la toma de muestras de gases. Entonces, estoy seguro que varios de ustedes, si no es que todos, los conocen, pero consideré importante e interesante incluirlos en esta pequeña charla. Entonces, vamos a comenzar con lo que es una verificación y una calibración. Y hay una especie de aseveración que dice que los instrumentos para la detección de gases son potencialmente un aparato para salvar vidas. Una vez que aceptemos esta aseveración, yo considero que es recomendable que se haga una verificación. Y esto está en los manuales de todos los fabricantes. Es recomendable que se haga una verificación en cada instrumento antes de usarlo en el área de muestreo o monitoreo. ¿Qué es una verificación? Bueno, consiste simplemente en una breve aplicación de gas de concentración conocida. Aquí no se vale el que prueben el sensor de monóxido de carbono en el exhausto de un auto o que verifiquen que el sensor de LED está funcionando con un encendedor, obviamente sin darle chispa, nada más oprimiendo la salida del gas, porque ese tipo de pruebas lo único que hace es envenenar los sensores y dañarlos. Pues la idea es que sea un gas de concentración conocida con el propósito de verificar la respuesta de los sensores y que las alarmas estén funcionando correctamente.
Esta prueba no es una medición de la exactitud del instrumento, sino más bien una prueba de funcionamiento de la unidad. Si un instrumento falla después de hacer esta prueba, entonces debe realizarse una calibración periódica antes de usar el equipo. Utilizo la expresión calibración periódica porque hay varios tipos de calibración y ahorita se los voy a mencionar brevemente. Calibración en cero. No necesitamos gas, no necesitamos un técnico especializado, simplemente necesitamos un aire limpio, no libre de contaminantes. Si en su planta no existe esa área, entonces deben de tener un cilindro de gas aire cero para evitar que las mediciones ambientales antes de comenzar el muestreo interfieran o se adhieran a las mediciones que van a hacer. Viene la verificación, que ya vimos que es la verificación, viene la calibración periódica, que ahorita voy a explicar, y viene la calibración certificada. La calibración periódica es una calibración que el usuario puede hacer en el equipo. Nada más tiene que tener un cilindro vigente con gas de calibración y que ese cilindro tenga los gases que tienen los sensores del instrumento que van a calibrar. No necesita ser un técnico certificado, ¿sí? La idea es que cuando ustedes hacen esta calibración periódica, la electrónica del instrumento hace las modificaciones necesarias. Si todo está en orden, si la electrónica está correcta, si los sensores están reaccionando correctamente, el mismo instrumento hace la corrección, no hay necesidad de que uno lo haga ni manualmente ni a través de la computadora. Entonces el equipo lo hace. Si ese equipo no acepta la calibración en alguno de sus sensores o en todos los sensores, el equipo debe ir definitivamente al centro de servicio, porque entonces sí ya un técnico certificado y debidamente entrenado va a ver cuál es la falla del equipo. Si la falla proviene de la electrónica del instrumento o de los sensores, ¿verdad? Básicamente un detector de gas se compone de dos grandes partes, el cerebro, que es la electrónica, y el corazón, que es el sensor. Entonces, el técnico determina cuál es la parte que está fallando para hacer la corrección y que nuevamente el equipo de manera automática, cuando hagan una calibración periódica, se autoajuste. Esta calibración periódica sirve para recordarle a la electrónica que aunque el sensor se ha hecho viejo o ya tiene un año de uso o más de un año de uso, sigue reaccionando correctamente. Claro, con una energía menor a la que cuando estaba o cuando se instaló el sensor, cuando estaba nuevo. ¿Sí? Como los seres humanos, nosotros cuando estamos jóvenes, pues reaccionamos rápidamente y todo lo queremos hacer rápido. Cuando empezamos a envejecer, pues tenemos más experiencia, pero ya no tenemos la misma velocidad, ya no respondemos con la misma energía. Esto sucede con los sensores. Entonces, cuando hacemos una calibración periódica, lo que le estamos diciendo a la electrónica, hey, esta es ahora la energía que emite este sensor cuando aplicamos 50 partes por millón de monóxido de carbono, 25 partes por millón de ácido sulfídrico, etcétera, etcétera. Eso es básicamente la calibración periódica. Ya la calibración certificada, el técnico debe revisar toda la electrónica, debe checar que realmente esa electrónica en condiciones de uso normal va a poder durar otro año sin mayores problemas, al menos electrónicamente. Bueno, procedemos a explicar lo que es una calibración periódica. Como dijo Jacqueline, al final de la reunión contestaremos aquellas preguntas que vayan surgiendo. La calibración periódica es un proceso para desafiar a un instrumento a responder aplicando una concentración de gas de calibración conocida a un sensor específico o a sensores específicos, los que tenga el equipo. Un sensor funcional debe producir lecturas en proporción a la concentración del gas aplicado.
Si le aplico 50 partes por millón, la pantalla me debe de mostrar 50 partes por millón, más o menos un 5% de tolerancia, ¿verdad? Eh, y la lectura del gas, la lectura del instrumento sea estable y se va a ajustar a través del microprocesador del instrumento, lo que mencioné hace un momento. O sea, el microprocesador del instrumento hace la corrección internamente y permite que la pantalla se muestre la concentración del gas de calibración, más o menos la tolerancia del 5% que les acabo de mencionar. El tiempo de respuesta típico es de entre 1 a 2 minutos aproximadamente. O sea, hay sensores que en un minuto se calibran. No necesitan más de un minuto de calibración. Pero hay otros sensores tóxicos que entre más reactivo sea el gas, el sensor puede tomar más tiempo en calibrar. Y el fabricante del instrumento debe tener una tabla para decirle a sus clientes, mira, este sensor no lo puedes calibrar en un minuto, este tienes que esperarte 2 minutos, 2 minutos y medio. Y es por la reactividad del gas, no es otra cosa, no es problema del sensor, no es que sea defectuoso, sino simple y sencillamente la reacción es más lenta en el instrumento. Perdón, Jesús, Sí, te perdiste un poquito, como que te alejaste. ok. ¿En qué momento? El último medio minuto. Ok, cuando estaba tocando el tema del tiempo de respuesta típico. Sí, las últimas, vamos a decir, un párrafo. Sí, o sea, decía que en los fabricantes de los equipos deben tener una tabla donde le expliquen a su cliente cuál es el tiempo para calibrar o de reacción del sensor al momento de una calibración en el equipo. Sobre todo los gases o los sensores que son para gases más reactivos, como ácido cianhídrico, como amoníaco, como el mismo cloro. Un sensor de cloro no calibra en un minuto, muchas veces ni en 2 minutos. Su reacción es más lenta, pero no es problema del sensor, es simplemente que la reacción lleva más tiempo. Entonces, va a haber necesidad de aplicar más gas. Pero en la mayoría de las marcas, ese tiempo de calibración se ajusta automáticamente en el instrumento. O sea, se debe de ajustar automáticamente en el instrumento. ¿Ok? La verificación eh, y, y la calibración eh, es una guía de reemplazo de sensores, o sea, es estos datos que vamos a dar, ¿qué debemos considerar antes de reemplazar un sensor? Entonces, los siguientes factores afectan el desempeño de los sensores. Hay que tener conciencia de esto porque a veces no obtenemos la lectura en el equipo e inmediatamente decimos el sensor ya no funciona o el equipo ya no funciona. Hay que contemplar los siguientes factores. Primero, una inspección visual. Hay que verificar que las membranas Gore-Tex que cubren los sensores no estén sucias o estén bloqueadas y estén bloqueando la entrada del gas, que no haya corrosión en la parte externa del equipo o que tenga alguna fisura o alguna rajadura por donde se puede ir el gas al momento de entrar al sensor, ¿sí? Porque muchas veces el instrumento por fuera está muy sucio y no reacciona. Le aplicamos gas y ni la calibración pasa, ni la verificación pasa. Lo que pasa es que no está entrando el gas al sensor. Entonces, ese es un factor importante. También hay que considerar la sensibilidad cruzada o sensibilidad química. Son las reacciones de los sensores a un gas diferente al que no deben reaccionar y se denominan interferencias químicas que pueden reducir la vida útil del sensor o inhibir incluso su respuesta. Nuevamente, los fabricantes deben de tener una tabla donde le expliquen al cliente, mira, este sensor en presencia
de este gas va a tener una interferencia química de tanto por ciento. Y va a ser una interferencia positiva o una interferencia negativa. Aquí comento, las interferencias negativas son las peores. ¿Por qué? Porque hacen que el sensor reaccione menos a la presencia del gas. Entonces no le damos mucha importancia. Cuando es positivo, estamos, digamos, sobreprotegidos. Inmediatamente tomamos en cuenta esa medición adicional. El tiempo de respuesta. Esta es la habilidad del sensor a reaccionar a un gas en particular para el cual fue diseñado y en un tiempo definido. El instrumento debe estar calibrado para tener o llevar a cabo esta medición en ese tiempo. Un ejemplo, 90% de la lectura en 15 segundos. Eso significa, cuando ustedes en una ficha técnica a un lado del sensor ven T90 igual a tantos segundos o T50 igual a tantos segundos. Ojo, quiere decir cuando es T50 que solamente en ese tiempo el sensor va a reconocer el 50% de la presencia real del gas en el área. Entonces, por lo tanto, hay que buscar el T90. ¿Sí? Reserva de SPAN es el porcentaje de vida útil restante en un sensor, asumiendo que tiene un uso normal. O sea, normalmente los técnicos, cuando verifican los equipos, se van a la reserva de SPAN para poder decir qué tan bueno está el sensor todavía. Entonces, antes de probar esa reserva de SPAN, el sensor debe ser calibrado en cero correctamente y estar con mediciones estables. Las calificaciones después de revisar el SPAN es bueno si la reserva está arriba del 70% cuando aplican el gas. Es marginal, o sea, hay que empezar a considerar la compra de un nuevo sensor cuando la reserva está entre 50 y 69% al aplicar el gas. Si está más pegado al 50, pues es prácticamente en un par de meses, según el tiempo, la frecuencia de uso, van a tener que cambiar el sensor. Y es baja cuando la reserva llega al 50% o incluso abajo del 50%. Ahí ya no es recomendable utilizar ese sensor porque puede mentir o puede fallar en cualquier momento sin previo aviso. ¿Sí? También hay otros factores a considerar para los muestreos de gases explosivos. Ahora sí entramos en materia. Primero vamos a hablar del muestreo de gases explosivos. ¿Qué es un gas explosivo? Son gases que pueden generar una explosión si están en presencia de oxígeno y una chispa que permita cerrar el triángulo del fuego. También son gases que pueden generar una combustión, no necesariamente con explosión previa. ¿Sí? La explosión proviene cuando tardó mucho tiempo en encontrar la chispa y ya la acumulación del gas es demasiada. ¿De dónde provienen esos gases? Pues esos gases provienen principalmente de combustibles, de la mayoría de los solventes industriales, de desengrasantes, de algunos compuestos orgánicos volátiles o a veces de subproductos de reacciones químicas. A veces no tenemos presencia de esos gases que generan explosión, pero cuando viene un proceso de una reacción en un proceso, hay un subproducto que puede ser metano, butano o algún amoníaco, por ejemplo, monóxido de carbono. El monóxido de carbono también es explosivo. Se requiere más concentración, pero también es explosivo, al igual que el amoníaco. ¿Cómo podemos muestrear y cuantificar estos gases? El método más conocido es a través de un sensor de explosividad o del LEL, límite de inferior de explosividad, que se instala en un equipo monitor de gases y ese sensor generalmente es calibrado con metano. Pero ese sensor puede ser calibrado con varios gases, con diferentes gases, pentano, butano, hexano, hidrógeno. Ahorita les voy a mostrar una tabla donde ustedes van a ver los diferentes tipos de gases de calibración más comunes y cuál es su factor de corrección. O sea, depende de con qué gas calibramos nuestro sensor de LED, es que vamos a obtener la respuesta eh,
más cercana al gas que queremos monitorear, ¿sí? Si no tenemos posibilidad de tener, esto es prácticamente en toda América Latina, este, nada más compramos un gas de calibración para el sensor del EL. Entonces, es válido, nada más no hay que olvidar que hay que aplicar un factor de corrección. Y ese factor de corrección lo están viendo ustedes en esta tabla. Ustedes ven en la parte de arriba gases de calibración como butano, hexano, hidrógeno, metano, pentano y propano. En la columna vertical ven los gases a monitorear y en la parte de el límite inferior de explosividad, cuál es el límite de cada uno de esos gases. Es importante que veamos, por ejemplo, la mayoría calibramos con metano, el sensor de Leal. Vean los factores de corrección del metano en la columna del metano. Acetona 1.7, acetileno 1.3, benceno 1.9, butano 1.67, etano 1.3, etanol 1.49. Hay muchos números arriba del 1. Solamente hidrógeno 0.94, entonces estamos bien. El mismo metano, el metanol también, pero párenle de contar. Entonces, si en nuestra empresa no tenemos presencia de metano, ni de hidrógeno, ni de metanol, es conveniente que busquemos otro gas de calibración para no tener que aplicar tantos factores de corrección. Vean ustedes la columna del pentano. El pentano para acetona el factor de corrección es 0.90. O sea, prácticamente, y si no aplicamos factor de corrección, no pasa mayor cosa. Acetileno, 0.7. ¿Qué quiere decir? Estoy sobreprotegido con la lectura que me dé el sensor del EL calibrado con pentano, aun si no uso un factor de corrección. Benceno, 1.83 butano. Vean, casi todos están abajo del 1 o muy cercanos al 1, a excepción, por ejemplo, del hexano. Ahí hay 1.42 de factor de corrección. Ahí sí tendría que aplicar electrónicamente ese factor de Jesús, corrección. una pregunta. ¿Sí? El nonano, 1.84. Sí, dime. ¿No Sobre se el escucha? factor de corrección. Ah, ok. Sí, Dime. si yo tengo un gas, la mayoría de nuestros medidores Uh -huh. se calibran con metano. Correcto. Entonces, mientras más lejos está el factor de corrección, significa que Es menos sensible. es menos sensible, o sea que me va a ¿No? dar un mayor error. Así es. Y entonces, ahí te hago una pregunta. Uh -huh. Ejemplo que podemos tener nosotros prevencionistas de gases que queremos monitorear y que estamos calibrando siempre con metano. Por ejemplo, el alcohol. ¿Cuál Uh sería el -huh. factor de corrección del alcohol para un equipo que se trabaja con metano? Depende del alcohol. Por ejemplo, si es isopropanol, es 1.90 el factor de corrección. Y Si es el factor metanol, de corrección que ya tú entiendes que hay que cambiar de gas, ¿cuál sería? Cuando estoy por es, encima de cuánto. cuando estás por encima de más de un punto 10, punto 1 o punto 2, punto 2. O sea, si mi factor de corrección es mayor a 1.2, ya es Uh mejor -huh. que calibre con el otro gas. Mejor busca otro gas. Mejor busca otro gas. O sea, o haz que el equipo te aplique electrónicamente Entiendo. el factor de corrección. La mayoría de las marcas de los equipos electrónicamente tienen la lista y el factor de corrección de acuerdo a esa marca. Pero ¿Sí? eso lo tenemos que hacer nosotros manualmente Sí, con el equipo. claro, claro. O sea, yo siempre he dicho, el sensor de LEL, al igual que el sensor de vapores orgánicos volátiles, es tan bueno como el operario. Si el Pero operario mira, Jesús, sabe lo que está haciendo, va a tener en cuenta estos factores de corrección. Es como cuando tú tienes la licencia de automovilista, no puedes manejar un camión de pasajeros. pero mira, Jesús, para que tú sepas, República ¿Por qué? Porque tienes que tener otras Dominicana, precauciones. yo me Tienes que atrevo a hacer otras decir cosas.
No, para pasar tu comentario, Jesús. En República Dominicana, Ajá. yo me atrevo a decir que más del 90% de los equipos que usamos para medir se Calibran con metano. Sí, se está cortando. No te escucho. Sony, no se Hay escucha muy bien, mala Sony. Está recepción al cortado. aire. Hay muy mala recepción. Hay muy mala recepción, muy mala transmisión, ¿no? Tony, haz la Escuché muy pregunta por el chat. entrecortado. Te estás entrecortando. Ujú. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? A ti te escuchamos bien, Jesús. Ah, ok. Cuando Sony se mueva de lugar, pues él hace la aclaración. Podemos seguir. Bueno, ok. Sí, lo más importante es que ustedes vean los factores de corrección en la columna del pentano. O sea, si ustedes en su planta tienen combustibles, solventes, compuestos orgánicos volátiles, desengrasantes, calibren con pentano. Se quitan de muchos problemas, ¿sí? Porque, vean, realmente hay muy pocos gases que están alejados del 1.2. O sea, el hexano 1.42, el nonano 1.84, el tolueno 1.26, el gileno 1.30. Pero párenle de contar. Los demás están entre el 1 o abajo del 1. Entonces, es un gas de calibración excelente para no tener que complicarse la vida con los factores de corrección. Ahora, pongamos un ejemplo. Yo calibré mi equipo con metano, pero hay gasolina presente. ¿Es la gasolina en su mayoría? Pentano. Vean el factor de corrección, 2.02. ¿Qué quiere decir? Cuando mi equipo marque 10% de explosividad, en realidad hay 20.2% de explosividad del gas, de la gasolina, pues, que está presente en el área. Está por mitad. Por eso es importante el uso de los factores de calibración en el sensor de LEL y en el sensor de vapores orgánicos. Esta tabla la van a tener ustedes. Voy a pasarle la presentación a la gente de Safety Stream para que lo puedan ver y pueden ustedes consultar con cualquier fabricante de otra marca de detectores de gas. Ellos deben de tener este tipo de tablas. Interferencia química cruzada, factores de calibración, factores de corrección para calibrar el sensor de LEL y el sensor de isobutileno, ¿sí? Es la obligación del fabricante. Bueno, pasamos a la siguiente y al final vemos si hay preguntas al respecto. Ahora, vamos a tomar en consideración los factores que debemos considerar al muestrear gases tóxicos industriales. ¿Qué tipo de gases hay en las áreas de trabajo y cómo muestrearlos? Por ejemplo, existen los gases que son reactivos o más reactivos que la mayoría. Cloro, dióxido de nitrógeno, ácido clorhídrico, amoníaco, dióxido de azufre, dióxido de cloro, ácido cianhídrico, fosfina, compuestos orgánicos volátiles, ahí entran los alcoholes, éteres, ésteres, acetonas, aminas, amidas, etcétera, etcétera. Hay que considerar también la estratificación de los gases a muestrear, o sea, por su densidad, los gases ocupan sitios dentro de los espacios confinados o arriba o en medio o abajo. Aquellos que ocupan la parte baja de los espacios confinados son los que tienen una densidad más pesada que el aire. Ejemplos: butano, dióxido de carbono, cloro, hexano, ácido clorhídrico, dióxido de azufre, ácido sulfídrico, dióxido de nitrógeno, metilmercaptano. O sea, son ejemplos de gases más pesados que el aire. Entonces, siempre van a estar en la parte baja de los espacios confinados. Con la misma densidad, más ligeros que el aire, tenemos amoníaco, hidrógeno,
ácido cianhídrico, metano, óxido de nitrógeno, etileno, acetileno, son gases que siempre van a estar en la parte de arriba de los espacios confinados o prácticamente a la entrada de los espacios confinados, ¿sí? Aquellos gases que tienen la misma densidad que el aire, pues monóxido de carbono, nitrógeno y el mismo aire, ¿no? O sea, son pocos los que tienen la misma densidad y esos siempre van a estar en medio de los espacios confinados. Hay que considerar también el tipo de tubería que debemos utilizar para muestrear esos gases. Tubería de Taigón es la más comúnmente vendida y conocida. Este tipo de tubería es correcta para muestreo de gases no reactivos o poco reactivos, porque es porosa, es un material que es ligeramente poroso. Aquellos que muestrean mucho, por ejemplo, gasolina, van a darse cuenta de que la manguera inicialmente es transparente. Con el paso del tiempo, la manguera se hace amarilla por dentro, no por fuera. ¿Por qué? Es esa acumulación de vapores de ese gas. Y a veces, aunque no haya presencia, ya empieza a mostrar un 1% de LEL, un 2% de LEL, aunque no haya presencia en el área. Pero eso es lo que está incrustado dentro de la tubería, de la manguera de muestreo. El teflón es el más idóneo para gases reactivos. No sé si cuando empezó el teflón había una, un comercial que decía, al teflón nada se le pega. Y es cierto, no es poroso, por lo tanto, ustedes usan la manguera para muestrear, por ejemplo, cloro, y con que lo dejen un par de minutos sin muestrear, pueden muestrear otro gas y no hay interferencia por efectos de acumulación de ese gas o permanencia de ese gas dentro de la tubería. Esas son las mangueras de muestreo flexibles. Existen sondas rígidas para monitoreo de áreas hacia arriba. Generalmente deben contar con una parte rígida conocida como sonda rígida y una manguera flexible. La manguera flexible puede ser de diferentes longitudes, dependiendo mucho de qué tan remoto esté el gas que pretenden muestrear, ¿verdad? Y con eso le dan mayor alcance a esa sonda rígida, ¿no? Pero generalmente es para monitoreos hacia arriba. Los monitoreos hacia abajo prácticamente con un contrapeso en la parte inicial de la manguera, la manguera cae por gravedad sin ningún problema en el espacio confinado. Las 4 etapas para usar, antes de usar un instrumento correctamente. Dejar estabilizar el instrumento por 1 hora. Se requiere esto cuando instalamos un nuevo sensor o el equipo estuvo almacenado en una ubicación diferente a donde será usado. Muchas veces cuando yo viajo, pasan por mí al aeropuerto y nos vamos a ver un cliente. Yo generalmente no enciendo un equipo si no ha pasado al menos 1 hora en el sitio donde voy a mostrar el equipo. ¿Por qué? Porque el sensor no está estable, los sensores no están estables por las diferencias de presión atmosférica a que estuvo sujeto en el avión y en el nuevo país, en el nuevo sitio donde lo voy a mostrar, ¿sí? Entonces es importante dejar estabilizar la temperatura en el instrumento. Lo mismo, tengo un instrumento dentro de una oficina donde hay aire acondicionado. ¿Sí? Estoy muy bien, 20 grados centígrados, 21, y saco el equipo a 40 o 50 grados de temperatura. Tenemos que dejar estabilizar el equipo a la temperatura donde vamos a monitorear. Es muy importante. Verificar o cambiar los valores de las alarmas. Cuando se cambian sensores para otro gas,
Esto los equipos que se denominan de sensores inteligentes, cuando ustedes instalan el sensor en el equipo, inmediatamente cambian las alarmas electrónicamente en el equipo. Entonces nada más hay que verificar que efectivamente las alarmas fueron ya seteadas automáticamente en la electrónica del equipo. O cuando alguna regulación local cambie de los estándares internacionales. O sea, por ejemplo, en México, si cambiamos que el monóxido de carbono, su alarma baja ya no sea es 35, sino que sea 50, pues entonces tendremos que ajustar el equipo que se vaya a usar en México. ¿Sí? Checar o cambiar las concentraciones de los gases de calibración. Cuando cambiamos de tipo de sensor, obviamente tenemos que usar un gas de calibración diferente, donde esté incluido el gas que ese sensor va a medir o la concentración en el cilindro. Si el sensor es el mismo, pero tenemos un gas de calibración con una concentración mayor o menor, entonces tengo que decirle a la electrónica del instrumento, ok, no te voy a aplicar 25 partes por millón de H2S, te voy a aplicar solamente 15. ¿Sí? Los gases para calibrar un sensor al menos deben de tener arriba del 10% del valor más alto de medición de ese sensor. Ejemplo, un sensor de H2S de una parte por millón a 100 partes por millón, un gas para calibrarlo debe ser arriba de 10 partes por millón. Abajo de 10 partes por millón, la calibración del sensor no va a ser correcta. ¿Sí? Calibrar el instrumento. Es importante calibrar el instrumento siempre que hacemos un cambio interno en el mismo, cambio de sensor o que lo tenemos almacenado por mucho tiempo. ¿Sí? Hay que calibrar el equipo antes de llevarlo al área de trabajo para asegurarnos de la exactitud de sus lecturas. O mínimo, si tiene nada más un mes o 2 semanas almacenado, mínimo lo que mencioné al principio, verificar la respuesta de los sensores a un gas de concentración conocida. Las 4 etapas para un programa de detección satisfactorio de manera manual es encender el detector y checar nivel de batería y qué tipo de sensores tiene instalados para saber qué es lo que voy a monitorear. Hacer la calibración en cero, como mencionamos hace un momento, en un área limpia. Hacer la prueba de verificación para asegurarme que me lo voy a llevar al área porque está funcionando. Borrar los picos. Cuando yo hago una prueba de verificación, se van a registrar esos gases o esas concentraciones que se llaman picos en la electrónica del equipo. Entonces hay un botón, o bueno, hay una secuencia de botones donde me dice limpiar el cero de los picos, sí, borrarlos, para que el instrumento antes de entrar al área de trabajo vaya en ceros, a excepción del sensor de oxígeno, que debe ir en 20.9. Ahora sí, vamos a hablar de muestreo, ¿sí? La posición del equipo en la zona de respiración del trabajador. Esto es en el área de trabajo. No estoy hablando de espacios confinados. Hago la aclaración. ¿Cuánto tiempo debo permanecer en el sitio de monitoreo? Cuando las lecturas sean estables en el equipo, o sea, que no estén variando y no excedan ninguna de las siguientes alarmas en el equipo. O sea, si entro e inmediatamente me da una alarma alta, pues no puedo quedarme ahí, tengo que retirarme porque estoy disponiéndome. O un STIL, o un TWA. El máximo tiempo que debo permanecer en un sitio de monitoreo es 2 minutos. Ojo, vuelvo a repetir, si no hay presencia de una alarma alta, o un STIL o un TWA, ¿sí? Y que las lecturas estén estables, que no estén brincando. Tipo de equipo a utilizar.
En el caso de áreas de trabajo, el equipo por difusión, o sea, sin bomba es suficiente, pero también se puede usar un equipo con bomba de muestreo integrada. Ah, la respuesta no va a ser más rápida del equipo, sino que simplemente la bomba del equipo va a succionar el gas y no necesariamente tengo que estar a favor del aire para que el gas del área entre dentro de los sensores para ser medido o sensado. Entonces, la batería lo único que va a pasar es que dura menos tiempo de operación, pero también es válido muestrar con un equipo con bomba en un área de trabajo sin necesidad de muestreos remotos, ¿sí? ¿Qué hacer si sabemos que el área a muestrar tiene presencia de gases muy tóxicos? Ok, aquí hay presencia de ácido cianhídrico, puede haber presencia de cloro. Bueno, tenemos que hacer un monitoreo remoto para verificar si hay presencia de dichos gases. Es mandatorio hacer el muestreo del área antes de ingresar a esa área y equipar a un miembro del equipo con un monitor personal. Digamos, no hay presencia en ese momento de gases tóxicos o muy tóxicos. Entonces, equipamos a un miembro del equipo con un monitor personal o un equipo portátil y un equipo de respiración autónomo, una línea de aire para que entre protegido por si aparece una fuga o presencia del gas tóxico mientras él esté adentro trabajando o verificando tiene que hacer en esa área. Es importante, antes de entrar hay que monitorear. Y durante todo el tiempo que esté el individuo dentro del sitio de donde se está monitoreando, debe haber un supervisor monitoreando desde fuera. Los muestreos remotos en espacios confinados. ¿Cuál es la regla del tiempo mínimo de muestreo? 2 minutos nuevamente, más 2 segundos por cada 30 centímetros de tubería, o sea, por cada pie de tubería o manguera, para permitir que el gas llegue a la parte electrónica del equipo. ¿Sí? Obvio, esos 2 minutos eh, tienen las mismas características de lo que vimos hace un momento, que no haya una presencia de una alarma alta estilo TWA, que las lecturas estén estables en el equipo. ¿Sí? Aquí tengo una anécdota. Hace varios años vendí unos equipos a una empresa y les di la capacitación y ellos los empezaron a utilizar muy bien, todo sin problemas. Me comunicaba con el jefe de seguridad, no, están trabajando muy bien los equipos, no hay ningún problema. A los 6 meses me dice, oye, ¿sabes qué? El sensor de él no agarra calibración, ya no monitorea. Digo, qué caray, pues bueno, dame estos datos, dame el número de serie del equipo, el número de serie del sensor y voy a solicitar una garantía. Solicité la garantía y mandaron los sensores en garantía, los instalamos y nuevamente el equipo trabajó normalmente. Entonces ya me dice el jefe de seguridad, ¿ves? Era el sensor. Sí, sí, era el sensor, no hay ningún problema. A los otros 6 meses vuelve con el mismo. Oye, los sensores de LED no agarran calibración, no funcionan. Dije, bueno, pues dame los datos del sensor, de los sensores, de la serie, el número de serie del sensor. Entonces hablé con mi técnico y me dice, ¿sabes qué? Te voy a mandar los sensores en garantía, pero una vez que los instalen y los calibren, haz el recorrido con ellos. Algo está pasando. No puede ser que dos lotes diferentes nada más hayan durado 6 meses. La garantía es 2 años y pues, no. Y si es eso, pues entonces algo está mal con nosotros. Así lo hice, fui, y lo que pasa es que el trabajador en su manual de operación decía que debía de estar más de 2 minutos en el área, en el sitio de monitoreo. Y llegamos a algunas áreas donde inmediatamente al menos del minuto ya había un 80% de explosividad. Y se quedaban ahí. No, es que, ¿sabes qué? Mi manual dice que debo estar mínimo 2 minutos. Pues sí, pero ya la lectura está estable y estamos arriba de una alarma alta. No, pues es que así dice el manual. Le dije, ¿sabes qué? Paremos el monitoreo, vamos con el jefe de seguridad.
Ya le expliqué y me dice, le digo, lo que pasa es que estaba sobresaturando los sensores de LED y pues aguantaban nada más poco tiempo. Modifica a esto. Si llegan a una lectura estable, aún menos de 2 minutos, ya, la memoria del equipo se guarda y lo bajas y tú tienes tu curva. Después de un par de meses me dicen, no, hombre, olvídate, ahora la persona que yo mandaba a monitorear ya no nada más monitorea, porque el recorrido lo hace mucho más rápido y es muy confiable, porque son lecturas estables. Entonces es importante eso. Cuando el monitoreo o muestreo es hacia abajo, ¿a qué distancia debo de muestrear? Arriba, en medio y abajo. Ojo, si la profundidad del espacio confinado es mayor a 4 metros, hay que tomar muestras cada metro con 20 centímetros, ¿sí? Porque es cuando se estratifican los gases, ¿sí? No nada más, dicen que abajo, en medio y arriba, pero el espacio confinado tiene 10 metros de profundidad o 6 metros de profundidad, no vamos a hacer un muestreo correcto del mismo, ¿sí? Entonces, aquí es lo mismo que mencionamos hace un momento. ¿Cuándo muestrear? Pues antes de la entrada, antes de reentrar, continuamente. O sea, mientras haya una persona dentro del espacio confinado, tengo que seguir monitoreando. ¿Dónde muestrear? Pues arriba, en medio y abajo, considerando máximo 1,20, 1 metro con 20 centímetros. ¿Por qué? Porque por la densidad de los gases, por la estratificación de los gases y por la mezcla de gases que hay dentro del espacio confinado, ¿sí? Entonces, ejemplos, metano tiene una densidad menor al aire. Monóxido de carbono tiene una densidad muy parecida a la del aire. Ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno tiene una densidad más pesada que el aire, entonces siempre va a estar en la parte baja o al fondo de los espacios confinados. Estas son las aplicaciones en las que utilizamos nosotros detectores de gas: agricultura, aviación, química, construcción, bomberos, procesamiento de alimentos, producción de bebidas, instalaciones de gas, plantas de energía, tratamiento de aguas, etcétera, etcétera. O sea, hay un uso muy extenso o hay sitios donde debemos usar los detectores de gas. Aquí en esta tabla, ustedes pueden ver el tipo de industria en la columna vertical y en la columna horizontal ven todos los gases tóxicos industriales que hay. Entonces, aquí, por ejemplo, en la agricultura, puede haber gases combustibles, puede haber deficiencia de oxígeno, puede haber amoníaco, dióxido de carbono, monóxido de carbono, ácido sulfídrico, óxido nitroso, dióxido de nitrógeno y fosfina. Entonces, hay que verificar en el tipo de industria en la que estemos qué tipo de gases normalmente hay, bien sea como productos almacenados o como reacciones secundarias. Esta tabla les va a ser de mucha utilidad. En algunos casos, probablemente no encuentren todos los gases que está mencionando aquí, pero ya saben al menos por dónde ubicarse y por dónde dirigirse antes de pedir o de equipar un equipo con diferente tipo de sensores. En esta tabla estoy incluyendo todos esos sensores tóxicos y estoy incluyendo la descripción del mismo. Es un gas inodoro, incoloro. ¿Qué peligros tiene? Pues que es flamable y que su límite de explosividad es 12,5%, hablando de monóxido de carbono. ¿Qué clasificación tiene? Pues que es tóxico en extremo. Límites de exposición, el límite permitido es 50 y el IDLH es 1,200 partes por millón. ¿Sí? Entonces, aquí en la última columna está el STIL y el TWA, ¿sí? Para que ustedes tengan una referencia de esos gases. Para finalizar, vamos a retomar lo que les dije hace un momento. Calibración cero. ¿Qué establece?
una referencia de aire fresco, ¿sí? La verificación. ¿Qué verifica? Que los sensores y las alarmas funcionan. ¿Con qué frecuencia? Antes de cada día de uso. Yo sé que en América Latina es muy difícil que esto suceda. Entonces, hay una metodología que es como un traje a la medida de cada planta. Eh, y se la voy a pasar a la gente de Safety Stream para que la repartan con ustedes. Es cuando yo recibo equipo nuevo o recién calibrado, lo llevo al área de trabajo o a las áreas de trabajo donde lo voy a utilizar y cada tercer día voy a hacer una verificación y voy a anotar en mi calendario que pasó la verificación. A los otros 3 días pasó la verificación y así sucesivamente hasta que ya no pase la verificación, hasta que el valor obtenido en el equipo sea más o menos del 10%, mayor al 10% de lo que yo le estoy aplicando. Si le estoy aplicando 50 partes por millón y me mide 55, ya debo considerar que el sensor necesita calibración. O me mide 45, 43, señores, ese sensor tiene que volverse a calibrar. ¿Sí? Y entonces veo cuánto tiempo duró en mis áreas de trabajo y en las condiciones en las que yo lo trabajo, cuánto tiempo dura la calibración o las mediciones eh, estables, las mediciones lineales, ¿sí? Y Le escribí a Fortuna que estuviera pendiente entonces, en los equipos, en la del mayoría, cierre. podemos Estoy en esa programar reunión que nos pida, y ni siquiera ha sí, quitado. Perdón, hay alguien que activó su micrófono, por favor, mutearse. ok. Entonces, ya programamos en el equipo para que me pida la calibración cuando nosotros le digamos, ok, si a los 65 días pasó eso, entonces vamos a ponerle en la previa, vamos a ponerle 60. A los 60 días en mi planta y en mis áreas de trabajo, el equipo pierde la linealidad o los sensores pierden la linealidad. Entonces, a los 60 días tengo que calibrarlo, sí o sí. Y es la calibración periódica. Hablo de la calibración periódica. La calibración de garantía solamente cuando no pase la calibración periódica, cuando no se ajuste automáticamente la electrónica a las lecturas. Calibración periódica, que ajusta la precisión de lectura del sensor. O sea, estoy volviendo las lecturas del sensor nuevamente lineales. ¿Qué determina la reserva del span? O sea, ahí me va a decir cuánto le queda de vida útil al sensor, a la parte técnica, no a la parte operativa. ¿Con qué frecuencia? Todos los manuales de todos los fabricantes dice sugerencia calibrar cada 30 días y no calibrar después de 180 días, o sea, 6 meses. Pues mucha gente dice, no, es que sobre todo vendedores de equipos. No, el equipo solamente lo pueden calibrar o lo deben de calibrar cada 6 meses. Algunos se van hasta el año. Eso no es verdad. Y la única manera de comprobarlo es que cuando tengan un equipo con 2 o 3 meses sin calibrar, aplíquenle gas de concentración conocida y van a ver la respuesta que les da el sensor a esa aplicación de concentración conocida. Calibración certificada, que ajusta la precisión de lectura del sensor y de la electrónica, que determina la reserva del span, que la electrónica está en condiciones normales de trabajo por otro año bajo uso y operación normal. ¿Con qué frecuencia? Según lo solicite la autoridad local o el país. Hay países como, por ejemplo, México, que exigen una calibración certificada una vez al año. En Estados Unidos, generalmente, muchas empresas dicen que no exceda más de 6 meses. Es una regulación local. Ahora sí, preguntas. Jacqueline, ¿tienes tú algunas preguntas en la caja? Sí, perfecto. En el chat, dame un segundito. Vamos a ver. En el Ujú, chat mencionaba a Félix Manuel Durán Gil. Los factores de corrección que tú pusiste al ujú. principio son para un modelo de equipo específico
¿Tiene alguna correlación u homologación entre marcas o es general? Ejemplo, los de M-Power, que son los que presentaste, aplican para equipos MSA, Drager, Honeywell. Yo creo que lo más prudente es que si tienen marca Drager, que le pidan a la gente de Drager esos factores de corrección. Son muy parecidos, pero mejor vayan con el fabricante y díganle, oye, necesito una tabla de los factores de corrección según el gas con que calibre mi sensor de LED. Es Perfecto. lo más recomendable. Ok. Yanuel Ramírez pregunta, ¿qué se debe hacer en caso de que se detecte una posible contaminación o alteración de la muestra durante su toma? La contaminación es por efecto de presencia de otro gas o se refiere a la interferencia cruzada que mencioné, la interferencia química que mencioné. Yanuel, si estás en línea, ¿pudieras explicar un poquito más la pregunta? Dice interferencia cruzada. Ok, correcto. Lo que tiene que hacer es ver la tabla antes de entrar. Y si sabe que en esa área puede haber presencia de alguno de los gases que interfiere con los sensores que tiene su instrumento, entonces, para que considere eso al momento de hacer el monitoreo. ¿Sí? Ok, si hay alguna duda a esa pregunta, me lo ponen más adelante. Otra pregunta de Dionisio Claro, Severini, claro. ¿cuál debería ser la frecuencia de las Mm. mediciones? La frecuencia de las mediciones. Ajá. Esa la debe de establecer el usuario. O sea, yo creo que normalmente cuando empiezan a hacer mediciones, las hacen a diferentes horas del día y con diferente frecuencia y pueden establecer un patrón, por ejemplo, ok, a las 12 del día normalmente nosotros hacemos esta mezcla y resulta que cuando hacemos los monitoreos, sí, efectivamente hay incremento de presencia de monóxido de carbono o de dióxido de azufre o lo que sea. Y entonces ahí ellos establecen con qué periodicidad deben hacer las muestras. Si están en un área de trabajo y saben que hay presencia de gases, pues deben de monitorear permanentemente y para eso están los sensores fijos donde no necesitan tener a una persona ahí con el instrumento. Sí, en esa ¿Sí? parte, chicos, la parte de los medidores móviles, que es la que estamos trabajando ahora mismo, hay Ujú, diferentes opciones. Para personal que está constantemente trabajando en, ujú. en un área donde puede haber una posibilidad de algún tipo de gas, están los sensores personales, que la Ah, persona no se exacto. coloca y está todo el tiempo. La desventaja, vamos a llamarle así, que tiene el equipo es que tiene un solo sensor, pero O puede tener los un sensores equipo MUNI, portátil, los, pues, sens- exacto, los exacto. sensores MUNI, también la Ujú. persona los puede portar, son un poquito más grandes, pero le permiten poder medir varios tipos De de, gases. de gases en el ambiente. Ujú. Y ya Correcto. luego, si es una área de trabajo que constantemente y a largo plazo va a tener la posibilidad de generar algún tipo de gases, pues ya se recomienda el uso de medidores fijos que se instalan en la facilidad. Ujú. Con respecto a la frecuencia de mediciones, como decía Jesús, eso lo determina la evaluación de riesgo del trabajo que se va a hacer. Eh, la recomendación es que se tome una muestra cada vez que haya un cambio de proceso, entrada o salida Ujú. de personal. Como decía Jesús, si se va a agregar algún producto en la zona, por ejemplo, pues se haga una medición cada vez que ocurra, pero eso lo determinan la parte de prevención de riesgos con una evaluación de riesgo apropiada.
Correcto. También el cambio de turno. En el cambio de turno es conveniente decir, ok, ya cambió el turno, hay nueva gente, sigue la medición igual o cambia por Perfecto. el modo de hacer el monitoreo. Nada Eh, más para cubrir ese claro. pequeño detalle, ¿no? Claro. Cristian Severino pregunta, ¿recomienda que anualmente el equipo sea calibrado por una empresa que realice este servicio aún no tenga fallas en la medición? Con certificación. Sí, 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 Sí. sí. O sea, ¿qué pasa? Que al año el técnico revisa la electrónica del equipo y se asegura de que esa electrónica nuevamente va a durar en condiciones normales de uso otro año, sin fallar. ¿Sí? Sí, Cristian, ahí también es importante. El equipo, la calibración que se hace es una certificación de que el equipo mantiene sus condiciones de cómo salió en fábrica y que va a estar midiendo todo. Como dice Jesús, se revisa la parte electrónica, pero también se revisan los sensores. Claro. Aunque el equipo nunca haya presentado un fallo, ya por la saturación del gas o cualquier condición X, pudiera presentar alguna situación que no se A lo detecte mejor puede ser la bomba, inclusive, exactamente. que ya el flujo haya bajado, ¿sí? Ujú. De Ok. revisión general. Pregunta William Suero, cuando se calibra un monitor de gas, ¿qué valor se debe considerar del LIE? Me imagino que debe ser LL. LEL, sí, límite inferior de explosividad. Pues lo Ah, que, ok. lo que diga la norma local. Normalmente cuando usas metano, usas gas de calibración 50% LEL. Cuando usas pentano, es 25% LEL, pentano. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? No tenemos más preguntas. Sony no se volvió a conectar. Ok, preguntan si estará Yo estoy disponible. conectado, lo que pasa es que tengo mala señal. Ah, ok, correcto. Ok, Quedó claro los factores de corrección. Sí, sí, a mí me quedó claro. perdón, Jesús, ponme en la pantalla la primera hoja de tu presentación para la Claro. fotico. Ok, perfecto. Ay, perdón. Esa. Esa misma, esa misma. Entonces, vamos a quitar la cara de Sony, que siempre aparece en todo. Déjame No, tomar hombre, pues, gracias a eso tiene más popularidad. sí, 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 sí. Así es. Perfecto. Si no hay ninguna otra pregunta, pues chicos, muchísimas gracias. El material vamos a estar gestionándolo para subirlo en, en algunas partes en nuestra cuenta de Instagram, en una cuenta de YouTube. Mandarle el material también a los que se inscribieron y nos dejaron su correo electrónico. Si no lo dejaron, pues me pueden escribir directo para poder reenviarles. Muchísimas gracias y los esperamos el día 5 de diciembre, que vamos a tener otra sesión de Zoom hablando más del tema de gases. Un placer a todos. Gracias Gracias, por su feliz presencia. tarde. Muchas gracias. Jacqueline, puedes darles mi correo electrónico por si tienen alguna duda y si no los copian a ustedes, yo contesto con copia para ustedes.